Bien, muy bienvenidos. Mi nombre es Manfred Svensson, soy director del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes y nosotros hace unos pocos años comenzamos una doble licenciatura en Derecho y Filosofía, algo que es común en la historia de Occidente, pero que en Chile no existía. Y para conversar un poco más de esta carrera, vamos a estar hoy con Tatiana Vargas de la Facultad de Derecho, con Joaquín García Huidobro del Instituto de Filosofía, ambos abogados que luego han hecho doctorado en Derecho, doctorado en Filosofía, y vamos a conversar de la combinación de estas dos áreas y tal vez podemos partir un poco por la trayectoria biográfica, cómo despertó el interés en lo uno y lo otro en la vida de ustedes, cómo fue haciéndose visible eso en el curso de sus estudios, Tatiana. Mira, la verdad es que sin advertirlo demasiado, mi interés comenzó desde el comienzo, diría yo. Desde que advertí que derecho no era ley, era lo justo y que la ley era una de las fuentes y quizás lo legal a veces es distinto de lo legítimo, empecé a cuestionarme casi desde el principio. Y luego, claro, cuando te encuentras con discusiones, teorías, autores, me di cuenta que la interpretación de la ley y el resolver casos exige mucha reflexión, mucha tesis. Y ya, por supuesto, al llegar al derecho penal, que es mi área, la que me fascina, y cuando te das cuenta que está la teoría del delito, conducta injusta, reprochable al sujeto, la culpabilidad, y aparece la libertad del hombre, comportamiento humano, y por supuesto la teoría de la pena, ¿no? ¿Para qué castigo? Los fines. Y ahí ya me fasciné, dije, bueno, necesito más, ¿no? Y nada, eso es como un poco mi inicio, ¿no? No quiero acaparar, a ver si Joaquín. Mi descubrimiento de la filosofía fue en tercero medio. Tuve un profesor extraordinario, Nicolás de Prado, y encontré que es una asignatura fascinante. Yo en general odiaba el colegio, pero ahí descubrí algo muy, muy interesante, me hacían pensar. Curiosamente no se me ocurrió estudiar filosofía. En esa época, hoy día tú puedes estudiar filosofía muy bien en muchas universidades en Chile. En esa época no era tan fácil. Yo estudié Derecho porque no sabía qué estudiar. Puesto a equivocarme, prefería equivocarme con Derecho. Y el primer año de Derecho era en la Universidad de Chile un año muy filosófico. Y ahí le tomé el gusto y fui estudiando y siempre andaba con un libro de filosofía debajo del brazo, no con libros de derecho. Yo mencionaba antes que esto no es extraño. La combinación no solo existe en programas así en otros países, sino que en toda nuestra historia intelectual ha habido figuras en las que esto está unificado, digamos, casi de manera indistinguible a veces, ¿no? Uno puede pensar en el mundo antiguo en alguien como Cicerón. Hay figuras de la historia posterior o también más contemporáneas en que se una esto y que para ustedes se trata de figuras que justo por esa combinación son cruciales influencias sobre su propio trabajo. Voy a partir yo. De partida Cicerón es un grande. Yo siempre he dicho, así me gustaría ser cuando grande. Obviamente Cicerón murió probablemente una edad más joven que la que yo tengo ahora. Pero esta combinación me parecía muy atractiva. Tomás Moro, un autor que me ha influido muchísimo. Pero en el caso chileno pensemos, por ejemplo, en don Juan de Dios Vial Larraín, que estudió Derecho, después se dedicó a la filosofía y formó a generaciones de profesores de filosofía chilenos. En mi caso, creo que fue como, personas que influyeron en mí. Es que no puedo dejar de tocar a Beccaria, que en realidad este pensador de la Ilustración que reaccionó frente al castigo atroz, la pena atroz. ¿Cómo eran esas penas? Imagínate una tortura frente a una herida, una conducta mínima. Se amarraban los cuerpos de caballo y se tiraban para que se separaran las articulaciones, después se ponían fierro derretido. No, era más público. Había un mensaje muy, muy atroz. Y él reacciona frente a esto con la idea estoy hablando del siglo XVIII, siglo XIX, la pena proporcional, la dignidad del hombre. Eso para mí fue fascinante. Y luego, por supuesto, me metí, todos los filósofos del siglo XVIII y siglo XIX, no puedo dejar de nombrar a Kant,
el hombre como un fin en sí mismo, que no lo puede usar, pensando ahora lo que pasa en Chile, con la idea de seguridad y la pena a toda costa, ojo con límite y la retribución. Y ahí, bueno, hay pensadores ya en el ámbito del derecho penal, juristas que influyeron mucho en mí, sobre todo desde la pena, que el sentido del castigo. Entonces, bueno, pienso en Kant, que no específicamente es un jurista, no es mucho más, no es un filósofo, pero que trae esta idea de la retribución, y que después los juristas dijeron, bueno, pero ojo, hay la necesidad de pena, la resocialización, von List, Feuerbach, que son mucho más, que está esta combinación mucho más amplia que estudios filosóficos jurídicos. Y entonces creo que esta combinación me parece fascinante, sobre todo cuando estamos hablando de la respuesta más terrible frente a la conducta más odiosa del ser humano, que es el delito. ¿Verdad? Eso es lo que a mí me mueve. Ustedes son profesores universitarios los dos y ese es un destino muy común para gente que cruza un programa de esta naturaleza, ¿no? Asumiendo que luego continúan estudiando. ¿Qué ventajas ven ustedes en que alguien combine las cosas así desde el comienzo? Porque el caso de ustedes y lo más común es que uno primero haga un pregrado, por ejemplo en Derecho, y luego continúe estudios en filosofía a nivel de posgrado. Y aquí estamos pensando en cambio en que desde el comienzo uno tenga esa doble formación. ¿Qué va a ganar un alumno que pase por un programa así? Mira, la principal ventaja no es una ventaja académica, es una ventaja personal. Este programa solo resulta si tú estás dispuesto a ordenar tu vida y si estás dispuesto a renunciar a ciertas cosas para poder meterte a fondo con Aristóteles, con Kant, el Código Civil, que es una maravilla, es una obra genial, requiere una autodisciplina. Y ese es el gran triunfo que obtiene una persona al seguir un programa de esta naturaleza. También hay otras razones. Yo pienso primero en la reflexión temprana. Esto de hacerte preguntas clave desde el comienzo, buscar las razones, respuesta a problemas complejos. Creo que te cambia la estructura mental. No sé, es algo muy personal, pero que te sirve, ¿no? El rigor metodológico para ir pensando. Y desde el punto de vista bien jurídico del abogado, me parece que refuerza los argumentos para poder ayudar y servir, ser un mejor abogado, dar mejores respuestas en el tema de realizar justicia, que en el fondo es lo que nos mueve a nosotros como juristas, que además siempre nos hacemos estos cuestionamientos. Entonces, estructura mental, problematización. Efectivamente, ¿no? Esto es un programa muy desafiante. Y en el fondo, acostumbrarte a preguntar siempre ¿por qué? Si la filosofía en el fondo nos lleva a esa etapa de la infancia maravillosa donde los niños pasan por esa edad de los ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué la luna es redonda? ¿Por qué el agua moja? La filosofía es esa actitud institucionalizada. Y si alguien, cuando está ejerciendo el derecho o estudiándolo, se pregunta ¿por qué?, las instituciones se vuelven transparentes. Si el derecho es algo muy inteligente, pero hay que saber ver la inteligencia que está detrás. Bien, con eso ponemos término entonces a esta conversación. Esto es un programa, como decía, muy desafiante, que supone mucha madurez intelectual, disposición a ciertos sacrificios. Y la produce. No es que venga de cuarto medio ya con todo esto conseguido. Y en fin, y aquellos de ustedes que estén interesados en algo así, bueno, sabrán encontrarnos y ya nos verán en clases.